En el caso de un diagnóstico, vamos a llamarle así, de un diagnóstico donde tengamos algo que se llama, aquí está. Cuando tengamos el caso de tener uno de los típicos detalles que es el consumo total inicial, lo primero que tenemos que revisar es algo llamado líneas principales. Y me vas a decir, oye, Vato, pues, ¿qué es una línea principal? Bien, bastante sencillo. Todo teléfono o dispositivo Android, inclusive en un iPhone, vamos a tener algo que se le va a nombrar líneas principales, aquellas que van a aparecer desde que tú conectas la batería, ¿vale? Desde el momento en el que tú estás conectando la batería, desde ese instante se crean estas líneas primarias, ¿vale? En el caso de Android, vamos, porque esta clase es directamente Android, a multimarcas, ¿vale? Vamos acá, Android. En el caso de Android, vamos a tener una línea específica que se va a llamar VBAT, o de caso contrario se va a llamar VBattery, ¿no? ¿Va? Esta línea VBAT o VBattery, como su nombre lo dice, es directamente de la batería, ¿va? Es la línea en donde se maneja el voltaje de la batería, donde nosotros conectamos nuestra fuente habitualmente, ¿no? Y esta va a manejar usual una tensión desde 3.8 voltios a 4.2 voltios, ¿no? Que es usualmente el tope o límite que tiene nuestra batería. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Espero que no. Por favor, si tú tienes alguna, te estoy leyendo en los chats, ¿va? Bien, continuemos. La siguiente línea que tenemos igual, principal, es una muy famosa que se llama VPH Power, ¿vale? La línea VPH Power, si utilizamos una analogía con iPhone, supongo que todos hemos visto o escuchado algún tutorial de iPhone, ya sea de Edgar o de quien sea, esta VPH Power es muy parecida a la que se produce en iPhone, que tiene el nombre de VCC Main, ¿no? Vamos a utilizarla como una analogía. Bien, VCC Main o VPH Power es una línea que se le conoce como simétrica, a VBAT. ¿Cómo que simétrica, me vas a preguntar? Bien, simétrica quiere decir que si, por ejemplo, en tu línea VBAT tienes, no sé, 3.93 voltios, por tanto, VPH Power vas a tener 3.93 voltios. Ahora, lo mismo sucede si tú, por ejemplo, en línea VBAT tienes 1 voltio, en VPH Power vas a tener ese mismo 1 voltio. Bien. Entonces, si tú más o menos comprendes con esta parte, debemos de entender que Vale, entonces, si tú entiendes que tenemos estas líneas que son simétricas, por tanto vas a comprender que desde que tú conectas tu batería, ¿vale? Por ejemplo, yo desde el momento que conecto mi fuente, vamos a ponerla acá, mi fuente, desde el momento en el que la conecto en línea VBAT, automáticamente VPH Power va a aparecer, ¿va? Esto quiero que lo tomes muy en cuenta. Muchas veces ignoramos esta línea, ¿vale? Y esta línea es muy esencial. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, yo en mi fuente la tenía calibrada a 4.2 voltios, ¿va? Por tanto, directamente en VPH Power debería de haber tenido esos mismos 4.2 voltios. Lamentablemente, yo no quise hacer aquella medición por el simple hecho de que tenemos un corto o un corto en una línea principal, ¿va? Por tanto, se puede ver alterado este voltaje. Ahorita vamos a aclararlo. Bien, entonces, esta línea VPH Power, como yo les digo,
Es muy, pero meramente muy esencial por el simple hecho de que esta línea alimenta absolutamente toda la placa. ¿Cómo así, Emanuel? Me vas a preguntar. Bien, lo mismo que sucede en iPhone, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, la línea Vivat, que es de la batería. Vamos a imaginar aquí que tenemos una batería. Y tenemos acá una línea positiva. Pasa aquí por un MOSFET. Y acá se va a convertir en VCC main. Y la VCC main se va a distribuir tanto para el PMIC, vamos a llamarle por acá, para el PMIC, para radiofrecuencia, para los post converter y todo ese tipo de circuitos que componen todo dispositivo iPhone. Bien, pues exactamente lo mismo sucede en el caso de los Android. Bien, solamente que para ello vamos a tener un circuito que muchas veces pasamos también desapercibido aquellos que vamos comenzando, ¿no? Bien, en el caso de Android en lo particular, vamos a tener igual de la misma manera nuestra batería. Vamos a tener acá nuestro lado positivo. Por aquí posiblemente vamos a tener un diodo de protección. No vamos a hacer mucho énfasis sobre cómo actúa un diodo y nada de eso. Vamos a tener igual un par de condensadores que van a ir aterrizados a tierra. Vamos a tener una línea negativa que muchas veces, y quiero que esto también ustedes lo aprendan muy bien, vamos a tener un fusible, ¿vale? Y luego va a ir aterrizada a tierra. A veces este fusible es una resistencia de 0 ohmios, ajá, una resistencia de 0 ohmios, y a veces se altera, ¿va? Si se altera entonces ese fusible, vamos a tener problemas de encendido, lo cual, por ejemplo, yo siento que ahorita no es el caso, porque estamos trabajando con un corto, no con otro tipo de casos. Entonces, el fusible va a ser nada más y nada menos que una resistencia de 0 ohmios. ¿Vale? De 0 ohms. Perfecto. Ahora, tú vas a tener acá tu línea y esta línea va a adoptar el nombre de VBAT, ¿no? VBattery sea el caso. Es muy común que la encontremos como VBAT. VBattery lo suele ocupar más algunos Xiaomi o algunos Huawei, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Samsung y Motorola es un poquito típico encontrar el nombre de VBAT, más sin en cambio hay que tener mucho ojo, ¿va? Bien, entonces, posteriormente a esto, vamos a tener acá un circuito muy, pero muy especial, el cual se va a llamar IFPMIC, ¿vale? Este famosísimo IFPMIC, muy comúnmente nosotros los técnicos lo llegamos a conocer en tutoriales o en los primeros avances que teníamos, como el famosísimo IC de carga. ¿Va? ¿Por qué? Porque dentro de los bloques que tiene el IF, vamos a quebrarlo un poquito y vamos a ponerle aquí, uno de los bloques que compone este circuito es la área de carga, ¿vale? Y la área de carga, que significa que pues acá viene conectado tu centro de carga, ¿no? Tu pin de carga, como tú lo puedas llamar. Vamos a ponerle acá tu pin de carga. Pero realmente este circuito, el IFPMIC, hace muchísimo más que eso, ¿vale? Una de las cosas principales que hace el IFPMIC es producir un buck, ¿vale? Vamos acá a llamarle un buck. Y tú me vas a preguntar, oye, brother, ¿qué es un buck? Bien, un buck es un voltaje de corriente alta. De corriente alta. Vamos a tratar de hacer más finita el lápiz. Bien, de corriente alta. Y vaya, por tanto, cuando hablamos de corriente, debemos de comprender que siempre va a ir conectada, o mayoritariamente va a ir conectada, una cosa llamada bobina, ¿vale? ¿Por qué? Porque la bobina, su finalidad es filtrar la corriente, eliminar impurezas, ¿va? Entonces, ese buck va a tener una salida en una bobina y posteriormente se va a volver a retroalimentar hacia el IF, ¿vale? Acá se le va a llamar SW. ¿Por qué SW? Bien, no sé si alguna vez ustedes hayan escuchado que las bobinas hacen un switcheo, un pulso. Bien, pues ese pulso, ese switcheo, vuelve a regresar hacia la batería, hacia el IFPMIC, perdón. ¿Para qué? Para que esto, vamos a cambiarle aquí de color. Esto se retroalimente constantemente, ¿vale? Entonces, como ya comprendiste parte del proceso de esta bobina, porque realmente puede hacer un poquito más de cosas, lo que sigue acá a continuación es que
Después de la bobina, después de la bobina, vamos a encontrar la línea que yo tanto te comento, la cual es la línea VPH PWR, VPH Power, ¿vale? Esta, posteriormente, una vez que sale del IF, vamos a poner acá, va a entrar hacia el circuito que todo el mundo espero y lo conozca, llamado PMIC, Power Manager Circuit Integral, ¿no? El circuito integrado controlador de poder, ¿no? O administrador de poder. Vaya, entonces, aquí vamos a entrar, ¿va? Aquí va a entrar la línea VPH y posteriormente aquí vamos a tener las típicas líneas, las cuales espero y que ya la conozcas, las que tienen un nombre como líneas secundarias. Bien, estas líneas secundarias son aquellas que se activan después del power, ¿vale? Y por tanto, para irnos a meter a esas líneas es cuando tenemos problemas que cuando tú presionas el botón de encendido se queda estático, sube o baja, es un consumo muy pequeño, es un consumo muy alto, pero ya es después del power. En nuestro caso no es así, en nuestro caso es antes del power. Entonces, las líneas secundarias va a ser un tema que lo vamos a tratar tal vez un poquito más adelante. ¿Va? ¿Cuáles son estas líneas secundarias? Muy sencillo. Son las líneas LDO, las cuales tienen el nombre como voltaje regulado, y, a ver, así las solemos encontrar en el esquemático, VREC, o, a ver, alguien, tenemos acá su micrófono, vamos a... Perdón. GSMaro, acabo de bloquear tu micrófono. Bien, entonces, continuamos con ella. Las líneas secundarias, como les decía, van a ser aquellas que se activan después del power, ¿no? La primera que ya vimos son las líneas LDO, que son voltajes regulados lineales, y vamos a tener otro tipo de líneas llamadas BUC, ¿vale? Si te das cuenta, acá se vuelve a repetir el nombre de BUC. Bien, entonces, exactamente lo mismo que hace el BUC que nosotros acabamos de ver acá, que es el IF, que tiene una bobina y luego se vuelve a retroalimentar, exactamente eso mismo hace acá, ¿va? Pero como les decía, ese va a ser un poquito más adelante y lo vamos a ver ahorita posiblemente a continuación. Bien, entonces, la línea VPH Power es la que alimenta al PMIC, ¿va? Entonces, esta línea va a ser muy esencial porque si la tenemos ya sea en corto o en fisura, no vamos a tener todos estos voltajes regulados o estos BUC, los cuales te van a alimentar ya el siguiente bloque de tu circuito, el cual va a ser tu CPU y tu memoria. Pero antes de meternos a ello, vamos a regresar un poquito y recordemos que yo también te decía que la línea VPH Power alimenta no solo al PMIC, sino que alimenta otras secciones. ¿Cuáles son estas secciones? Bien, vamos a tener otra sección llamada sección de radiofrecuencia, ¿vale? Que esto usualmente es un transceiver. Un transceiver, vamos a tener acá un amplificador de 3G. Vamos a tener por este lado un amplificador de 4G y todo circuito, ¿vale? Todo circuito sin excepción alguno necesita un voltaje de entrada para funcionar, ¿vale? O sea, no solo es un circuito que necesita estar soldado, realmente necesita un voltaje para empezar a operar. Y ese voltaje nada más y nada menos, ¿vale? Ese voltaje de entrada, vamos a llamar acá, ese VIN va a ser igual a la VPH PWR. ¿Te has dado cuenta? Realmente esa línea circula por absolutamente toda la placa, sí. Ahora, otro de los lugares a donde también llega esta línea VPH Power y comparte también el nombre de una línea primaria es para todas aquellas pantallas, ¿vale? Que tienen una sección de backlight. ¿Vale? No sé si ustedes se han dado cuenta al momento de que desarmas un teléfono, son pantallas en que nosotros la conocíamos anteriormente como TFT, ¿vale? Que tienen un fondo con LEDs, los cuales hacen la retroiluminación o el brillo en tu pantalla, ¿no? Ahora, estas líneas de backlight también, al menos en mi punto de vista, las considero como una línea principal. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a tener la línea VPH Power
entrando por un lado como VIN, ¿vale? Este es el VIN. Vamos a tener aquí una bobina de nueva cuenta, ya sabes, una bobina, y vamos a tener aquí un diodo, y de este lado vamos a tener un IC de backlight, ¿no? Este IC de backlight es usualmente un buck converter, se le llama. Si tú te das cuenta, aquí esta salida se va a llamar LED ánodo, ¿vale? Entonces, si tú te das cuenta, ahora tenemos otra línea que simplemente pasa por una bobina y un diodo, ¿vale? Un diodo de protección que evita el retroceso para acá, ¿va? Y este ya se produjo una misma línea, pero si te das cuenta es exactamente la misma, ¿va? Es exactamente la misma. Al momento de que tú le estás alimentando con el VPH Power, una bobina es un solo cable, ¿vale? Y por tanto de aquí a acá ya llegó. Ahora, como ya llegó de aquí hacia acá, el diodo está configurado en serie y está colocado de forma directa. Por tanto, si nosotros sabemos un poquito de electrónica básica, cuando colocamos un diodo de esta manera, automáticamente estamos dejando el paso. Bien, entonces, si nosotros utilizamos una especie de analogía, estos son simplemente como topes o como una puerta, ¿vale? Para entrar a una habitación, pero es dentro de la misma casa, ¿vale? Es como si tú abres una puerta en un pasillo, realmente sigue siendo parte del pasillo y se convierte ahora en esta línea, que posteriormente con ayuda de este circuito, esta línea va a poder aumentar de voltaje, pero eso lo vamos a ver posiblemente ahorita, ¿no? No sé, ahorita vamos a tratar de aislar el corto y ver en qué sección está. Ahora, esta línea, al menos, es también considerable en mi punto de vista como una línea primaria. Una línea primaria. Y bien, si nosotros hacemos un reencuentro de las líneas primarias que ya tenemos, es línea Vivat, o vamos a llamarle de una vez línea Vivatri, línea de la batería. Y a ver, línea de la batería. VPH PWR y la línea de backlight. Aunque también debemos de considerar de que vamos a tener otra línea, la cual va a manejar siempre un voltaje de 1.8 voltios, ¿va? Esta se le va a conocer como 1.8 always, ¿no? En el caso de iPhone, por ejemplo, pero por ejemplo, en el caso de Android, la vamos a poder encontrar como VGO 1P8, o vamos a encontrar video 18 tal vez, o de caso contrario la vamos a encontrar como VREG 18, ¿no? Esta línea de 1.8 always, nosotros la vamos a poder detectar y empezar a considerar, sí, como una línea principal cuando nosotros midamos o veamos que nuestro botón de power, en nuestro power key, una de las líneas te va a dar 1.8 voltios y otra, si en tus pines donde conectan tu flex del encendido, uno va directamente hacia GND. Si encontramos un pin que va directamente hacia GND, debemos de considerar que posiblemente también tengamos un corto en 1.8 always, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, en tu power key encuentras una de las líneas que es 4.2 voltios y otra que te va a decir OL, entonces en ese caso no vas a tener 1.8 always, ¿va? Ahora, ya tenemos acá nuestras tres líneas principales o nuestras tres líneas primarias. Y estas tres líneas primarias son las que nosotros vamos a atacar cuando tengamos consumos iniciales. No te vas a ir a atacar las líneas BUC ni líneas LDO del PMIC. No te vas a ir a atacar ninguna de esas secciones. ¿Por qué? Porque como yo te estaba diciendo, el PMIC produce voltajes después de que tú presionas el botón de encendido, no antes, ¿vale? Quien produce voltajes antes
es el compañerito de acá que se llama IFPMIC o el famosísimo IC de carga, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A partir de toda esta explicación, vamos a entrar en tema en la reparación. Tenemos un consumo inicial total, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es medir las dos líneas primarias más típicas, que es V-Battery y VPH Power, ¿vale? En estas dos líneas de ley vamos a encontrar nuestro corto. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Bien, sencillo. Vamos a salirnos de acá. Recordemos en lo que estábamos hablando, ¿vale? Vamos acá a regresar un poquito. Vamos a apagar acá la luz del microscopio. Y vamos a regresar acá. Recordemos lo que yo les decía, ¿no? Vamos aquí a buscar la parte de lo... Acá está. Bien, lo que sucedió es que aquí el amigo que nos estuvo ayudando a revisar este teléfono, de seguro, y es casi un hecho, porque yo traigo ahí un circuito que me dijeron, ah, pero este es el circuito que quitamos. Ah, bueno. El circuito que se calentaba es este, el IFPMIC, ¿va? ¿Cómo se reconoce? Porque tiene una bobina muy grande a su alrededor. El PMIC, a diferencia, tiene muchas bobinas, pero eso ahorita lo checamos, ¿vale? Entonces, el IFPMIC produce la línea VPH Power, la cual es una línea principal, recordemos eso, ¿vale? Ahorita tenemos un corto y vamos a meternos acá, ¿vale? Vamos a acostarnos acá. Lo que tenemos aquí es que la línea de la batería, se crea, cuando tú conectas la batería, van a hacer la redundancia, va a llegar hacia el IF y de aquí se va a producir la línea VPH PWR, ¿no? VPH Power. ¿Va? Al momento de que tú conectas la línea de la batería con tu fuente, directamente el compañero que se te va a calentar, y es casi un hecho, va a ser el IFPMIC. ¿Por qué? Por el simple hecho de que adentro, el mismo, ok, aquí entra la línea de la batería, ¿ven? Aquí pasa por distintos circuitos, llámese transistores, llámese por condensadores que van aterrizados a tierra, claro, van acá con otros transistores, van acá con serie de circuitos eléctricos para poderse convertir en VPH Power. Cuando nosotros detectamos un corto, lo que está sucediendo es que vamos a tener nuestra línea positiva, ¿vale? Vamos aquí a llamarle positivo. Y tenemos, por ejemplo, un condensador que está dañado. Y acá, por ejemplo, este lado se va a llamar negativo. Cuando tenemos un corto, recordemos, y este es uno de los datos que quiero que ustedes aprendan, que la corriente fluye del negativo hacia el positivo. ¿Por qué? Porque maneja electrones. Electrones, y los electrones tienen corriente negativa. Ahora, perdón, carga negativa. Entonces, cuando los electrones detectan un camino más estrecho, en lugar de ir a recorrer acá todo esto para poder llegar acá, cuando encuentran un camino más pequeño, es como nosotros, que a veces tratamos de buscar el camino más rápido porque nos da pereza ir a recorrer tanto, lo mismo hacen los electrones, ¿va? Cuando detectan un corto o una pequeña unión, en esos puntos que no debería de existir una unión, los electrones empiezan a fluir, ¿vale? Y como tenemos aquí choque de electrones que van del negativo y pues obviamente en el lado positivo no debería de haber de este tipo, claro, empieza a disiparse en forma de calor, ¿vale? Es por eso que cuando nosotros encontramos un corto, lo primero que hace es, checa lo primero que calienta. Bien, pero lo que nos está diciendo es que aquí empiezan a llegar todos los electrones y como empieza a chocar cargas, estos, al momento de que se rozan, empiezan como que a pelearse entre ellos, ¿no? De que, oye, pues quítate, no, yo quiero entrar y no sé qué tanto. Es cuando nosotros vamos en el transporte público y vamos 50 personas dentro del bus o del autobús y todavía el chofer dice que hay lugares, ¿no? Pues todos vamos pegados, vamos chocando y pues realmente se siente como que calor. Lo mismo sucede como con estos condensadores, ¿va? Como se siente esta especie como de calor, pues esta parte se empieza a calentar. Lo mismo sucede cuando tenemos acá nuestro circuito, ¿vale? Internamente está compuesto por muchos componentes electrónicos, ¿va? Cuando detectamos que una de las líneas que va hacia GND, vamos aquí a llamarle GND,
Los electrones no se van a ir acá por VPH Power, sino los primeros lugares a donde haya conexión que igual sea VPH Power, pero como aquí está más cerca hacia GND, que ir hacia acá donde está tal vez el culpable, que es un condensador, pues realmente los electrones van a empezar aquí a chocar entre ellos, ¿no? Aquí, específicamente dentro del IFP-MIC. Y es por eso que este compañero de acá va a empezar a calentarse, pero si bien machín, ¿vale? O a veces no va a ser tan exagerado la temperatura, pero el primero que se va a calentar es el IFP-MIC, ¿vale? Poniendo en corto toda esta sección. Ahora, cuando vimos que el compañero acá bajó el IFP-MIC, lo que hizo fue eliminar el IFP-MIC, que era lo primero que se calentaba, y en parte está bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo primero que se calienta. Y lo que hizo fue hacer un jumper, vamos aquí a medio dibujarlo, de esta sección, bueno, de la sección de la batería a la sección de la VPH Power. ¿Por qué? Porque si tu IFP-MIC es el culpable, ajá, si tu IFP-MIC es el culpable, vamos a cambiarle acá con otro color. Si tu IFP-MIC es el culpable, al momento de que haces este jumper, automáticamente tiene que desaparecer ese consumo inicial. Lo cual nosotros ahorita ya corroboramos de que el consumo inicial todavía sigue presente. Pero si tu IFP-MIC es culpable, o sea, si tú al momento de que lo quitas, porque dijiste, este se calienta, vale, pero ¿cómo voy a comprobar si verdaderamente él es el culpable? Bien, lo único que se hace es sacar una línea de la VBAT, haces tu jumpercito y la aterrizas hacia VPH Power. Pero ojo aquí, vale, vamos a quitar esto acá. Recordemos que la línea VPH Power se produce hacia una bobina y de la bobina se vuelve a regresar hacia el IFP-MIC. ¿Vale? Y después de la bobina vamos a tener que ya condensadores, que vamos a tener acá más circuitos como el PMIC, etcétera. Vamos a tener acá circuitos de radiofrecuencia y demás, ¿no? Que están alimentados con la misma línea. Por acá lo de backlight les decía. Pero recordemos que pasa por una bobina, ¿va? Si tú colocas el jumper de este lado, la bobina se te va a calentar, ¿va? Así tengamos un consumo de 300 miliamperios, de 200, de 500 miliamperios, lo primero que se te va a calentar es la bobina. ¿Pero por qué? Porque recordemos que la bobina se dedica a controlar la corriente eléctrica, ¿vale? Como ya están ahí ingresando mayor cantidad de electrones para poder llegar hacia el culpable, que posiblemente es un condensador, esta bobina empieza a trabajar demasiado, 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 ¿vale? Y empieza a calentarse. Pero recordemos que una bobina no entra en corto, ¿va? Entonces, lo correcto no es solo hacer el jumper de este lado, sino que de forma correcta el jumper, ¿vale? Para poder corroborar si tu IFP-MIC era el culpable, es agarrarlo de aquí y colocarlo hasta esta sección. ¿Por qué? Porque ya estás excluyendo a la bobina, ¿vale? Ya estás dejando a la bobina de este lado, ¿vale? Y tú ya empezaste a medir de este lado y hacia acá, ¿va? Entonces, en conclusión, lo que hizo el compañero fue eliminar el IFP-MIC porque posiblemente se calentaba, excluir la bobina, excluir la bobina y soldar aquí un jumper, ¿va? Para poder corroborar si verdaderamente el IFP-MIC es el culpable. Ojo, esto lo puedes hacer cualquier persona, sí, lo puedes hacer tú. Si ya dominas más o menos el revaling, baja sin problemas el IFP-MIC y vuelve a medir el VPH Power. Créeme que yo he solucionado hace muchísimos equipos que tienen consumos bajos iniciales, ¿va? Entonces, hasta aquí más o menos le entendiste, si no me equivoco, Manuel fue el que preguntó. Sí, efectivamente, sí, quedó muy claro. Entonces, basta con quitar el PMIC, no es necesario cortar la línea de que entra el PMIC, sino únicamente con el jumper y eso hasta después de la bobina, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no es correcto quitar la bobina? Bien. Hay algunos casos que te dicen, quita la bobina y del lado que te pita corto, ahí es el culpable. Realmente yo no lo considero factible. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esta línea que sale acá pasa por la bobina, pasa por la bobina, saliendo de la bobina vuelve a entrar hacia el IF. Entonces, si nosotros ponemos un poquito de atención, al momento de que quitamos la bobina, nos van a quedar un punto aquí y nos va a quedar otro punto aquí,
pero este punto va a volver a entrar hacia el IFPMIC. O sea, si tú mides acá, realmente estás midiendo el pad aquí del IFPMIC. Si tú mides acá, estás midiendo un pad del IFPMIC. Realmente estás midiendo el IFPMIC de cualquiera de los dos lados. O sea, cuando estemos tratando con consumos iniciales, la línea VPH Power no es correcto que quites la bobina, ¿va? Y no es correcto esa parte que digan, ah, pues donde pite es el corto. No, no, no. Hay que entenderlo de que no todo es donde pite es corto. Ahora, si tú, por ejemplo, acá quitas la bobina, porque recordemos que la bobina está conectada aquí, ¿no? Tenemos aquí la bobina, hace aquí una conexión, aquí hace otra conexión. Si tú la quitas, realmente te están quedando estos dos puntos. Y este punto realmente viene desde el IFPMIC. Y este punto es un punto de retroalimentación, feedback se le llama. Ajá. Esta retroalimentación vuelve a entrar hacia el IFPMIC. Realmente, si tú quitas la bobina de ambos lados, es muy probable que te pita corto y no necesariamente sea el IF. Posiblemente puede estar de este lado, ajá, de este lado de donde tenemos, pero como la línea sigue todavía hacia acá, pues realmente te va a pitar el IFPMIC. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí internamente tiene muchos componentes que llegan hasta este punto. Y si este lado está en corto, los componentes que están dentro del IFPMIC en ese bloque van a estar en corto y por tanto acá también te va a pitar o te va a sonar a corto. No sé si me di a entender. Sí, sí, Manuel, Sí, dime. una pregunta. Claro que sí. La línea principal, el jumper que usted nos mostró en la placa, se Sí. puede hacer solo de la línea Vivat hacia PEMIC. Después de PEMIC no se puede hacer esos jumper porque después de PEMIC ya van unas salidas de los voltios regulados, ya son variables porque no se puede unir la línea de Vivat directamente a otro circuito. Solo se podría hacer esos Así es, jumpers así es, antes del PEMIC, ¿verdad? así es, tal y como lo comentas. Realmente no sé quién me preguntó, no alcancé a ver tu cámara, pero, Santiago Giatas. ok, Santiago, exactamente, no se puede hacer después del PMIC. ¿Por qué? Porque recordemos que el PMIC te produce líneas LDO y líneas BUC, como lo estábamos viendo en esta sección de acá. Y recordemos que esas son líneas secundarias, ¿vale? Las líneas secundarias no te van a provocar consumos iniciales. Ajá. Ojo acá. Anteriormente estaba, y es correcto, o sea, tampoco no estoy diciendo que está mal, pero anteriormente estábamos acostumbrados de decir, ah, ok, pues tienes un consumo inicial, mide las salidas del PMIC. Eso es incorrecto realmente, muchachos. Eso estaba correcto, pero anteriormente en los teléfonos que eran del 2015 para atrás. Del 2015 al 2019, más o menos 2020, empezamos a manejar las líneas BUC y LDO como voltajes secundarios. Realmente hay muchos equipos que incluso desde antes del 2015 ya manejaba este tipo, pero antes el IFPMIC no te producía la VPH Power. Realmente hay que empezarnos a actualizar acá, muchachos. Antes era muy común que te decían, mide las líneas BUC, las líneas LDO, las bobinas y todo eso después del PMIC, y donde te pite el corto, inyecta y ahí lo que te caliente es el corto. Eso está mal. ¿Por qué? Porque esas son líneas secundarias. Y recordemos que las líneas secundarias se activan después del power. Ahora, si nosotros estamos analizando un consumo inicial, ajá, que era la parte de acá arriba, un consumo inicial, aquí era consumo total, donde tenemos que atacar son líneas primarias, no líneas secundarias. ¿Y quiénes son estas líneas primarias? Sencillo. La línea de la batería, la línea VPH Power, ¿y cuál es la otra? La línea del backlight, ¿no? Ahora, tal y como lo comentaba su compañero, no se puede hacer este tipo de jumpers cuando hablamos del PMIC, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú haces un jumper acá donde tienes 4.2 voltios a una línea que maneja 1.2 y haces un jumper, pues realmente vas a quemar esa línea, ¿vale? Estás sobrepasando la tensión que maneja. Entonces, esto solamente es funcional y solamente es utilizable cuando hablamos de la línea VBAT con respecto al VPH Power, ¿va? De otro caso, no se puede hacer este tipo de jumpers. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, sí, inclusive
nada más ya cuando llegamos a los que es VUC y los LDO es cuando realmente checamos que la línea VBAT y que el PBIC están en buen estado, ¿no? Cuando ya no tenemos ningún problema ahí, entonces ya es cuando sí debemos de checar ese lado, ¿no? De hecho, cuando tenemos problemas en líneas LDO y VUC, es cuando tenemos consumos en la fuente que, no sé, sube a 150, 140 y cae a cero, ¿no? Cuando sueltas el botón. O que se queda estático en 100, con 200 miliamperios o 300. O cuando tú presionas Power, o sea, tú no tienes consumos iniciales. Ajá, recordemos esa parte. Ahorita estamos trabajando por consumos iniciales. Cuando no tienes consumos iniciales que aparecen en tu fuente 0,000, pero presionas botón de encendido y de repente se te va un consumo bien exagerado, llamemos 400, 500 miliamperios, ¿va? Que por lógica impide que el teléfono encienda, entonces ahí sí te vas a ir a revisar líneas LDO y líneas VUC. Cuando tienes consumos iniciales, no te vas a ir a meter a líneas VUC ni a líneas LDO, ¿vale? Ok. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ya descartaste línea VIVAT, línea VPH Power, recordemos que el VPH Power alimenta toda la placa. Vas a encontrarlo en circuitos LDO muy pequeños, vas a encontrarlos en el área de radiofrecuencia, en amplificadores, en la sección de audio, en la sección del PMIC, la vas a encontrar en muchas partes de la placa. O sea, realmente es por eso que yo te recomiendo hacer este jumper y tal vez tener un poquito de concentración en la fuente, porque hay algunas fuentes que no te marcan consumos bajos, ¿va? Y es cuando tal vez, ya sea, nos actualizamos a una Power Z, que es lo que nosotros vemos ahorita, que yo les muestro en la pantalla de la computadora, o comprar una fuente que sí te muestre mayor cantidad de consumos iniciales, ¿no? De 1, 2, 3 miliamperios, que realmente son consumos muy bajos. Okay. ¿Hasta aquí vamos bien? Y por ejemplo, Manuel, mande. Así como esos jumper que digamos lo que ya está hecho, el IFPMIC, ¿dejamos ahí o lo levantamos? Sí o hay que quitarlo en su lugar. Cuando por decirle, ese es el lugar donde caliente IFPMIC, hacemos el jumper y dejamos el IFPMIC ahí ensamblado, o hay que levantarlo, quitarlo como usted nos mostró en la placa de 18. Hay que, mira, cuando encontramos ese tipo de casos es porque lo primero que se caliente es el IF, ¿vale? Si tú inyectas después de la bobina voltaje, realmente se te va a volver a calentar el IFPMIC, aunque él no sea el culpable, ¿vale? Lo correcto, o tal vez aquí lo típico, es levantarlo. Muchas veces no es necesario levantar circuitos nada más porque sí, pero esto es más necesario cuando tienes consumos muy bajos, ¿no? Consumos bajos iniciales, como por ejemplo el de ahorita que teníamos 19 miliamperios de consumo inicial, realmente es un consumo muy bajo. Ahora, lo primero que se te va a calentar va a ser el IF, y recordemos lo que estábamos hablando hace ratito, que adentro de él tiene muchos componentes electrónicos, ¿vale? Y por tanto, cuando la línea VPH Power está en corto, una parte, un bloque del IFPMIC que se encarga de producir esa línea va a estar en corto, por tanto se va a empezar a calentar el IFPMIC, aunque no sea el culpable. Yo te recomiendo, sí, bájalo tal vez por desconfianza, como ahorita hicimos con el condensador del caso anterior, bájalo por desconfianza, haz el jumper. Si te queda todavía el consumo inicial que tenías inicialmente, el IFPMIC muy probablemente esté bueno. ¿Va? Ya, gracias Manuel, gracias. Perdón, Manuel, una pregunta. Si tú dejas el IFPMIC y haces el jumper, se te va a volver a calentar el IFPMIC. Ajá. Sí, porque prácticamente estaríamos dejando un mismo calentamiento, estuviera encapsulando lo que es la energía, ¿no? En dado caso dejar el FPMIC. Exactamente. Por favor, Diego Altamirano dice que no